compañeros Javier Garín, Alberto Letieri. Buenas noches. Que hoy lo tenemos que saludar porque es su cumpleaños. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños, Alberto. Muchas gracias. Alberto Letieri. Y saludamos también a nuestro gran operador, que es un genio, Pablo. Y bueno, vamos a hablar de un tema que corresponde a la semana, que fue, bueno, el comienzo de nuestra independencia, ¿no? Que es un largo proceso, pero bueno, es el puntapié inicial para el proceso de las guerras de independencia, que es la Semana de Mayo. Que inclusive nos podemos ir más atrás de la Semana de Mayo y que este movimiento, estas ideas de independencia ya se venían gestando a partir de, digamos, al finales del siglo XVIII. Tenemos las revoluciones andinas, en fin. Todo un proceso de descontento y de convulsiones que hubo, las borbónicas, prácticamente a partir de que se ponen en ejecución las reformas que implementan los Borbones, ¿no? A partir de Carlos III, incluso antes. Claro. Pero lo curioso de todo esto es que hay un montón de discusiones sobre la Semana de Mayo, sí, y sobre la Revolución de Mayo. La primera discusión es si fue realmente una revolución o no. Uh-huh. Y sobre eso hay todo un debate historiográfico. ¿Vos qué opinás, Alberto, por ejemplo? Y hay distintas posiciones sobre esto, ¿no? En realidad, primero tendríamos que definir qué es una revolución. Exacto. Entonces, sí. Digamos, si nosotros, el concepto de revolución, en realidad, y en la época, porque podemos analizar qué se pensó o cómo se definió la revolución a partir del marxismo y cómo se utilizaba el término revolución antes del marxismo. El término revolución se utilizó tradicionalmente para definir lo que hoy diríamos que es restauración. Es decir, revolución era revolver, era volver atrás. La Revolución Inglesa, por ejemplo, lo que hacía era reinstalar el sistema parlamentario después de la experiencia absolutista. Exacto. Que habían llevado adelante los Estuardos. Entonces, efectivamente, en el caso de la Revolución Francesa, vamos a ver que en principio lo que se trataba era de mantener la autoridad del rey en un sistema de una monarquía constitucional. El problema fue que, como ya estaba en curso ese proceso y termina con la liquidación del absolutismo en ese momento, se siguió utilizando el término revolución con un nuevo sentido. El nuevo sentido implicaba un sentido de cambio, pero ojo, era un cambio esencialmente político. El término revolución se refería estrictamente a lo político. Por esta razón, solo se puede hablar, o se habló de revolución industrial después del marxismo, porque no era un concepto ni social ni económico. Hablaba de cambio de régimen. Entonces, en lo que tiene que ver con cambio de régimen, la Revolución de Mayo fue un cambio de régimen. Ahora, si nosotros queremos ver si además fue una revolución en el sentido de la fuente de legitimidad y demás, hay un hecho que a veces pasa un poco desapercibido acá en nuestra historia. Me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Que es que, de acuerdo a la normativa, al derecho de Indias y las autoridades, es decir, existía un pacto de dominación o que lo que hacía era, por el cual se suponía que los pueblos, que eran las localidades que tenían cabildo, cedían la soberanía al monarca a cambio de protección, administración y el impulso de la fe cristiana. ¿Qué ocurre? En la medida en que el monarca no cumpliera la otra parte, que era garantizar la protección, el orden y demás, el derecho retrovertía en los pueblos, pero no en el pueblo. Es decir, entendamos esto porque es una soberanía fragmentaria. Entonces, esto es lo que va a llevar después a la fragmentación política. Entonces, esto es lo que plantea muy bien Monteagudo, cuando habla de la retroversión de la soberanía. Y cuando dice, bueno, efectivamente se ha invadido la península ibérica y el monarca no está en condiciones, debe retrovertir la soberanía. Ahora, como evidentemente había y esto Javier lo explicará muy bien, como en realidad de alguna manera para garantizar la vigencia de un marco normativo, lo que hace falta es que se ajuste a la estructura social. Y efectivamente no había una voluntad política de los sectores acomodados en aquel momento de hacer un cambio drástico. Por esa razón,
se fueron generando ficciones. Por ejemplo, y mientras hubo alguna junta que existiera en el territorio español, se le fue reconociendo el derecho de designar gobernantes en América, hasta que cae la última. Claro, la de Cuando Sevilla. cae la última, desaparece la misma noción de autoridad de todo el mundo español. Entonces ahí se produce un vacío de poder. Antes de que ocurra esto, hay un hecho al que yo quería referir, que es muy importante, y que es que en el marco de las invasiones inglesas, el Cabildo de Buenos Aires designa virrey a Liniers. Y ese es el primer hecho revolucionario. Es un antecedente. Esa es la verdad. Para mí es la revolución. Sí, ¿Por la qué? verdadera Porque revolución. es cuando uno de los pueblos retrovierte la soberanía y designa a un virrey. Y miren qué interesante esto, porque en realidad lo que podía haber designado era un gobernador de Buenos Aires, porque era la atribución que tenía el Cabildo, era una institución administrativa. El Cabildo se convierte en una institución política que se abroga derechos sobre el conjunto del territorio del virreinato. Eso es muy interesante, que esa fue Por el eso no primer vemos, pero en antecedente. realidad, por la muerte que tuvo después y demás, Liniers y todo esto, pero no se le asigna el carácter revolucionario que ha tenido esa designación, que pasa prácticamente desapercibida en nuestra historia. Exacto, y a nivel social también podemos decir que a partir, bueno, de la actuación de Liniers y de las milicias populares, que Sí. esto es muy importante destacarlo, hay un proceso a partir de las invasiones inglesas, perdón. Hay un proceso que Tulio Perindongui bien lo destaca en Revolución y Guerra, que es el de la militarización Así y es. movilización social. Que eso continúa, ¿no? O sea, después del 25 de mayo y continúa bastante tiempo más adelante. Porque la historia de Mitre, de alguna manera, quiere atribuirle los méritos de la revolución a la élite. Y lo que se plantea a partir de lo que fue básicamente el caso de Haití. Ahí está, Claro, donde muy, se produce muy la buena. primera república negra en América y donde se extermina la población blanca Y que encima asume un esclavo. y asume un Como- esclavo en el marco de esa república, Sí. que se utiliza el marco normativo de la Revolución Francesa, que esto Claro. es muy importante. Sí. Entonces, aquí en América Latina en general se había generado un enorme temor dentro de las élites respecto del pueblo movilizado. Y lo que hace las invasiones inglesas es movilizar al pueblo de Buenos Aires. Entonces, con el pueblo movilizado y en armas, ahí vemos que el hecho revolucionario es necesario generar un orden para, de alguna manera, garantizar la propiedad privada, los bienes, la estabilidad. Y Exactamente. fíjense que el caudillo revolucionario, en realidad, no lo que inventa Mitre con Mariano Moreno, es Cornelio Saavedra, Sí. que es el jefe de las milicias. Claro, es el más popular entre las milicias. Efectivamente. Exacto. ¿Por qué? Porque la milicia no tenía un orden jerárquico en términos de carrera militar. Lo que tenía era que cada uno de los batallones elegía a su propia jefatura, como en el caso de las centurias en el mundo romano y demás, ¿no? Lo Claro. elegía a partir del mérito. Si bien lo que se ha planteado es que normalmente coincidían, a ver, el más poderoso o el más rico dentro de cada espacio con aquel al que se le asignaba el mando. De hecho, es muy importante esto, que Cornelio Saavedra era el caudillo popular de Buenos Aires. Mariano Moreno era un abogado que trabajaba. Representaba un grupo. Un Ahora grupo. después vamos a analizar. Bueno, A porque cada uno. ninguno de estos personajes valía por sí mismo exclusivamente. Efectivamente. Tenían un valor personal, obviamente eran gente destacada por sus dotes, pero al mismo tiempo estuvieron en la primera junta de gobierno porque representaban un sector social. Así Esto es. hay que entenderlo. Lo segundo que hay que entender, que la gente que hizo la Revolución de Mayo era gente como la de ahora. Tenemos que entender eso. Sí. Tenemos que comprender que los procesos revolucionarios se llevan adelante por gente que no se diferencia mucho de la actualidad, aunque no tuviera celulares ni redes sociales. Entonces los comportamientos tenemos que entenderlos en ese marco, porque así como hoy hay roscas, hay aprietes, hay amenazas, hay extorsiones, bueno, todo esto Claramente. ocurrió en el curso de la Revolución de Mayo. Pero yo quería volver un poquito a lo que estaba planteando Alberto sobre el concepto de revolución, y que bien lo definió. Hay, digamos, se utiliza de manera ambigua ese término, porque se lo utiliza tan pronto para definir un simple cambio de gobierno,
una asonada, una revuelta, un levantamiento popular, como el sentido que tomó después a partir de que la Revolución Francesa se constituye un poco en un modelo universal. Exacto. Y después se ve reafirmado con la Revolución Rusa, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí se advierte un nuevo concepto de la revolución. Ya no es una revuelta, una asonada, sino que es un cambio de régimen político, pero también una transformación en ciertos aspectos del régimen económico y social, de la estructura social, en el régimen de propiedad, etcétera. Como pasó en la Revolución Francesa, que pasa del Estado feudal o el Estado absolutista con los distintos estamentos, pasa al dominio de la burguesía. Claro, pero acá hay un tema muy interesante, lo que vos estabas diciendo, que plantea muy bien Furet al analizar en el libro Pensar la Revolución Francesa. Y él lo que recuerda es que hasta los escritos de Marx, casi hasta el 18 Brumario, la Revolución Francesa no había sido entendida más que como un cambio político. Claro. Recién a partir de la vinculación entre los procesos socioeconómicos con los cambios políticos que hace el marxismo, es que se ve esta vinculación. Y revolución toma el carácter de cambio estructural y no ya de cambio en el régimen. Pero hubo algunos historiadores franceses en los cuales abrevó Marx, que incluso eran de tendencia conservadora, algunos de ellos como Guizot. Hubo varios que además eran políticos. Sobre todo. Claro. Y empezaron a analizar la Revolución Francesa como una lucha de clases y en el proceso de cambio en la estructura de las relaciones de producción y de las relaciones de propiedad, antes de Marx. Después Marx lo sistematiza. Y en la Revolución Rusa vemos un ejemplo en donde ya, digamos, se aplican las doctrinas marxistas y la revolución es concebida como una abolición de un régimen y su reemplazo por otro. Entonces, si lo consideramos desde ese punto de vista, hay algunas cuestiones que no cierran como revolución en la Revolución de Mayo, ¿no? Porque vemos en un principio un simple cambio de gobierno, vemos que se reemplaza al virrey por una junta de gobierno de notables, y no parece que eso fuera una revolución. Pero no tenemos que olvidar que la revolución no termina el 25 de mayo, sino que empieza, digamos. Ni tampoco empieza, digamos que fue un momento de revolucionario, claro. Pensemos que del 25 de mayo al fin de la Guerra de la Independencia, 1825, transcurren 15 años. En esos 15 años hubo distintos cambios de naturaleza del proceso político. Incluso pasó de ser revolucionario a ser reaccionario en algún momento. Incluso hay algo muy interesante que es el hecho. Vicente Fidel López habla de la representación invertida. Y este es un concepto por el cual él señalaba que en el Cabildo de Buenos Aires existía la práctica de lo que él llama representación invertida, que es que los cabildantes salientes elegían a sus propios sucesores, por lo tanto no había ningún sistema electoral ni mecanismo de designación. Esto hacía que circulara la autoridad y el desempeño de los cargos públicos dentro de una élite autodesignada. Cuando se produce la Revolución de Mayo, vemos que quien llega a ejercer la magistratura es Saavedra, y Saavedra no llega por un proceso de autodesignación, sino que llega en su condición de líder de las milicias populares. Bueno, ahí hay un cambio drástico. Ahora vamos a ver esto que decíamos, ¿no? Hay una primera cuestión, que es la pérdida de legitimidad del virrey. Un virrey que estaba gobernando de alguna manera porque había un consentimiento de los gobernados, porque él había sido designado por la Junta de Sevilla, no era realmente un virrey designado por el rey. No. Entonces, pero se lo había aceptado. Se lo había aceptado porque él, si no, les dijo, bueno, si no me quieren a mí, les traigo a Elío, que era mucho terror, más conservador y mucho más realista que él. Eso lo muestra como un hábil político. Cisneros era un hábil político. Claro, Cisneros es presentado digamos, en el cuentito, en el relato que se hace en las escuelas, como un tipo torpe, un villano. Y en realidad no era así, él estaba cumpliendo una función y además era un hombre que tenía una larga trayectoria política y militar, era héroe de guerra. Y que inclusive cuando abandona el virreinato del Río de la Plata, sigue su carrera en España. O sea que no era... Sí, es una familia muy conocida de España, era la del virrey Cisneros.
Bueno, Pero bueno, pierde legitimidad porque en definitiva estaba gobernando en nombre de quién lo había puesto, la junta que lo había puesto. Había resulta caído. que había caído La en junta poder había de... caído y en realidad el virrey era el alter ego, era el otro yo del rey que estaba preso. claro. El rey estaba preso, una junta que nadie había designado, que ningún americano había intervenido en esa junta porque era solo española. No sé si había alguna representación americana ahí, pero de cualquier manera sí no la había del Río de la Plata. Esa junta había tomado la atribución de designarlo a Cisneros y, digamos, se lo toleró durante un tiempo hasta que se difundió esta noticia de que la Junta de Sevilla ya no Claro. existía. Bueno, pero igual la primera decisión es crear una junta de gobierno con Cisneros. Con en cabeza, Cisneros, claro. Claro. que es la Esa del fue la 22 de pri- mayo. la Por del eso 22. algunos historiadores dicen, enarbolan la teoría del juntismo, que en realidad la Junta de Gobierno no era más que una manifestación de una vieja tradición Así hispánica, Sí, Sí, sí. que cuando faltaba la autoridad se armaba una junta de vecinos notables y Esto se que asocia con la otra idea de que la revolución, a ver, que el proceso revolucionario fue una consecuencia de los hechos externos y que no tuvo un origen en el territorio del Río de la Plata, sino que fue la respuesta a lo que estaba pasando afuera. Es decir, que si no se hubieran dado esos cambios en el contexto internacional, no se hubiera producido la Revolución de Mayo. bueno, eso es parte de razón tiene esta tesis, porque es cierto, digamos, siempre los Es cierto. sucesos internacionales. Trump se pelea con el jefe de Estado de China y acá sube el dólar o baja. sí. Bueno, Bueno, pero estamos está lo que decíamos al evidentemente principio. influidos. No, eso es claro, pero yo creo que hay algo que esa teoría, digamos, esa tesis llevada al extremo, como lo han hecho en general, de alguna manera invalida la circulación de ideas y el debate que se estaba dando aquí respecto de la condición colonial. Ahí donde Monteagudo interviene claramente con Claro. el silogismo. Claro, correcto. Lo que dice Alberto es Las correcto. dos cosas, Entonces, o sea, un proceso interno y un proceso externo. hay un proceso externo que básicamente podemos definir así. Una Francia revolucionaria que deriva hacia una posición imperialista por parte de Napoleón, que es, digamos, un corolario de ese nacionalismo enfervorizado que despertó la Revolución Francesa, que lleva a la invasión de España y a la El invasión bloqueo de toda continental. Europa, claro, Sí. el bloqueo continental a los ingleses, la lucha de Napoleón contra los ingleses, todo eso repercute en América. Al mismo tiempo tenemos el proceso de emancipación en Norteamérica. Dice Monteagudo en algún momento, desde que se emanciparon las 13 colonias inglesas eso es muy en interesante. Norteamérica, Sí, 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 dice, por más que hubieran puesto, los españoles hubieran puesto un muro alrededor de toda América del Sur, no podrían haber frenado la revolución que ya se imparable. estaba preparando. Era imparable. Y además porque hay una cuestión que es muy interesante, que es el hecho de que también da una forma política, porque en realidad Napoleón tiene un límite, tiene distintos límites, pero un límite muy importante respecto al régimen político, porque la revolución había depuesto al monarca, pero cuando él necesita ungirse de algún modo, primero se recurre a la figura del consulado, que era la figura de los romanos, que Sí. está vinculado Claro. al mundo aristocrático. Y luego del 18 Brumario, él termina definiendo la figura del emperador y nombrando reyes y príncipes a lo largo de Europa que son parte de su familia. De su familia, Es sí. decir, la revolución vino a liquidar en alguna de la etapa jacobina, sobre todo la etapa más revolucionaria, el absolutismo y terminó como consecuencia de ese proceso reproduciendo una nueva aristocracia. Es Hablando así. de jacobinos, hay que mencionar algo muy interesante que salió hace poco en los diarios, que es la supuesta, no se sabe bien, se está analizando la falsedad de el plan revolucionario de operaciones de Moreno. Esto es muy interesante porque muchas veces se sostuvo que eso fue cajoneado y ocultado porque supuestamente Moreno tenía un plan mucho más extremo que los otros participantes, ¿no? de la Es muy revolución. interesante eso. Ya Sí. vamos a volver a analizarlo. Es en un todo cuestionamiento, sí. Vamos a volver cuando hablemos de las figuras de la revolución, si es verdad o no lo del plan de operaciones, que siempre se puso en duda y siempre fue sostenido de acuerdo a las distintas posiciones ideológicas de los historiadores, Ujú. porque todo esto está mezclado de ideología. Sí,
pero para no irnos de lo que decía Alberto, que es muy interesante, tenemos los factores externos, ¿no? La revolución de Estados Unidos, la revolución francesa, Haití. la puja entre Inglaterra y Napoleón, el inicio del proceso del capitalismo mundial, ¿no? Que esto también es muy interesante, Sí, sí, porque sí. esa revolución industrial que se había llevado a cabo en Inglaterra el siglo anterior, había empezado, digamos, iniciado tímidamente y después hace su eclosión, al mismo tiempo produce una demanda de mercados para colocar sus productos, de materias primas, para alimentar las industrias inglesas. Entonces todo eso lleva a un cambio en la configuración geopolítica. Pero sería un error creer que todo fue, como bien dijo Alberto, todo fue obra de factores externos, porque acá, en realidad, en América, había fuertes conflictos que no habían podido ser resueltos y que además habían sido incrementados por errores de la administración de los últimos Borbones. Cuando se empiezan las reformas administrativas que llevan adelante a los Borbones, con un criterio de racionalidad teórica, ¿no? Y de nacionalismo. Y de una especie de mercantilismo también. Y de despotismo ilustrado. De despotismo ilustrado, pero ¿qué se traduce en América? Porque una cosa era eso en España. En América se traduce en que hay más impuestos, hay más presión tributaria, hay más explotación de los sectores indígenas, de los sectores criollos, y todo esto va generando una serie de levantamientos que ya arrancan a fines del siglo XVIII. Con Tupac Amaru, Tupac Katari, los dos grandes. Tupac Amaru y Tupac Katari en la Potosí. zona andina. Potosí, claro. Después con los levantamientos, una serie de levantamientos que hay en Nueva Granada. Los comuneros. Hay toda una sucesión de levantamientos que son ferozmente reprimidos. No solo los de Tupac Amaru, que son especialmente recordados por la hazaña que se emplea para reprimirlos, sino que hay también levantamientos de criollos que son salvajemente reprimidos y asesinados como para escarmentar. Entonces eso va acumulando un malestar a través de las décadas, porque este proceso llevó décadas, ¿no? Sí. Y tenemos el 25 de mayo de 1809, cuando se produce la revolución de Chuquisaca, en donde ahí lo vemos a Monteagudo, que era un muchacho muy joven, pero bueno, había otros dirigentes también, y participan del primer levantamiento un año antes que en Buenos Aires, contra las autoridades virreinales, y que es salvajemente reprimido también, en donde la acción de los personeros, digamos, del dominio español, que eran Sanz, Nieto y Córdoba, 3 jefes militares y políticos, que llevan adelante una represión feroz, tanto en Chuquisaca como en La Paz. Eran ciudades que pertenecían al Alto Perú, que eran parte del virreinato del Río de la Plata, y con el apoyo de Cisneros. Entonces, ¿acá qué pasa? Ese movimiento fue reprimido, pero Cisneros quedó erosionado políticamente, porque parte de esto le es recordado cuando se produce el 25 de mayo en Buenos Aires. Parte del resentimiento que había hacia Cisneros era de haber propiciado o haber apoyado esa represión tan feroz en el Alto Perú. Y, bueno, no le quedaba otra, digamos, porque... Obviamente era el jefe político, pero bueno, entre los cargos que le hacían, estaban la represión del movimiento, claro, que había habido en el Alto Perú. Bueno, podemos hablar también de los proyectos que se barajaron en esta semana de mayo, ¿no? En la cual lo que sucede es que los criollos, llegan las noticias de España de la caída de la Junta de Sevilla, del apresamiento del rey Fernando VII, y ahí se empieza una sucesión. Esto empezó el 18 de mayo, que llegan estas noticias, y empieza, digamos, una sucesión de reuniones. Primero Cisneros se niega a dar a cabildo abierto, pero la presión ya era tan grande que
el día 22, si no me equivoco, abre el Cabildo Abierto y ahí empiezan las reuniones que no eran para nada tranquilitas como las muestran las clásicas pinturas escolares, ¿no? Que se ve a todos tranquilitos discutiendo, sino que eran discusiones bastante acaloradas, en las cuales también aparecía el obispo Lué, bueno, las posiciones de Moreno, Castelli, Belgrano, más. Dice un coronel partidario del virrey, dice que los maltrataron, que en el debate del 22 no fue un debate de educado y de buenos modales, sino que cada vez que hablaban a favor de Cisneros los escupían, es verdad, se hay les un mofaba, se les sí. insultaba y se les chiflaba, no nos dejaban hablar. Era como una patoteada que hicieron los criollos, los revolucionarios, ¿no? Sí. Entonces, ahí tenemos discusiones acaloradas, posturas diferentes, ¿no? Porque estaban los que decían, bueno, vamos a nombrar una junta hasta que vuelva el rey, ¿no? Esperando, ¿no? Que regresara Fernando VII, otra postura que decían, no, vamos directamente por la independencia, o sea que no fue fácil, fue para mí, aparte de ser una revolución, fue un momento de incertidumbre política, porque la corona española estuvo 400 años en las colonias. Sí. Entonces, yo me imagino en ese momento, ¿qué hacer, no? Los criollos, ¿qué hacer? Porque fueron 400 años de dominación. Porque acá había otra cuestión también cuando vos dijiste los criollos, que era la desigualdad que tenía el criollo, que no tenía acceso, salvo en casos excepcionales, a los cargos públicos, que era postergado en la distribución de las prebendas que hacía el poder real. Entonces, algunos, incluso los hijos de españoles, estaban resentidos contra sus propios padres, ¿no? Por eso en algún momento se habla de que en el seno de las familias se instalaron estas disensiones, porque los padres españoles defendían el orden español y los hijos criollos decían, no, lo que pasa que yo no puedo acceder a nada, no puedo llegar a ocupar un cargo de responsabilidad. Y ahí esto se empieza a romper, como bien señalaron ustedes, cuando se producen por necesidad en la revolución, en las invasiones inglesas, en donde le tienen que abrir la participación en las milicias a los criollos, y esto, una vez que el criollo tiene armas, ya tiene algo de dónde agarrarse, por eso es la importancia de Saavedra. Sí. Y acá hay algo también que me parece que es importante destacar. El Imperio Español empieza su decadencia en el siglo XVII y la decadencia no para, o sea, nunca volvieron, digamos, a ser ese imperio gigante. El imperio, si lo comparamos con el imperio de Felipe II, por ejemplo, o de Carlos V emperador, ya era la decadencia absoluta. En cambio, si lo comparamos con el proceso independentista de Estados Unidos, cuando se independizan las 13 colonias, Inglaterra era una potencia, no era como España. Entonces, cuando se declara la independencia norteamericana, es rápidamente aceptada por los ingleses, porque sabían que ahí tenían un mercado muy importante, fundamentalmente de algodón, por el sistema, las colonias llevan adelante del sur. una guerra, pero cuando ven que ya no la pueden controlar, una guerra en la cual además se metió España, fomentando la independencia, como después se metería Inglaterra. Y Francia. Y también Francia. Y Francia. Una de las causas de la caída financiera de la corona francesa, que luego se traduce en la necesidad de llamar a los estados, convocar a los estados generales para, de alguna manera, poder rellenar los huecos que había dejado el financiamiento de la revolución. Y ahí aparece el texto maravilloso de Edmund Burke, primer ministro inglés y demás, donde dice... No entiendo lo que hacen los franceses, porque en realidad al apoyar la revolución lo que están poniendo en duda es el principio monárquico. Claro, y a los pocos años su propia legitimidad. Sí. Claro, pero bueno, valía más el resentimiento por la guerra de los 5 años, por la guerra de los 100 años y demás, que el pensamiento estratégico. Claro, es sí. tema
de mucho interés. Y bueno, y también estas cuestiones que están marcando aquí, ¿no? Que es como se está produciendo una declinación de la corona, de España en general, porque esto es algo que después señala Marx, estamos reiterando a Marx, pero bueno, que es el hecho de que en realidad la expansión colonial española, para lo que fue una especie de ola que pasó por arriba de España y Portugal, y que terminó fortaleciendo a todo el norte de Europa. Exacto. Primero por el hecho de que para conseguir financiamiento, para poder llevar adelante esa expansión, tuvieron que recurrir a los banqueros, y luego porque en realidad terminaron financiando la revolución industrial. Claro, Exacto. porque el modelo extractivo de España no favorecía de ninguna manera el desarrollo del trabajo y de la industria. Para nada. Y terminaban, la materia prima que extraían de América terminó drenaba. siendo Claro. La acumulación originaria de capital de Inglaterra, de Holanda y de la propia Francia. Ahí está la Sí, sí. asociación, en todo caso, de la razón del atraso con la posición que tenía la Iglesia Católica Sí, respecto sí. del trabajo manual, que los aristócratas no podían hacer trabajo manual y además se Y el oponía desprecio que había al trabajo manual. Claro, decían, si un noble ve que se le incendia el granero no puede salir a apagarlo, tiene que convocar a sus criados. Ese por un lado, pero además porque se veía como pecado mortal el lucro, es decir, el préstamo de interés, y por esa razón, digamos, eso había generado el ingreso de los judíos. Y recordemos, claro, que la primera acción de los reyes católicos es expulsar a los moros y a los judíos, que eran los que manejaban el dinero. Entonces, Sí, eso llevó a una situación de verdadero atraso de España, ¿no? Son decisiones que se tomaron en un marco, digamos, sin medir las consecuencias, ¿no? El objetivo era tratar de homogeneizar culturalmente la península, pero terminó siendo una jugada muy en contra de los propios intereses de la corona, porque efectivamente después tuvo que acudir a fuentes externas de financiamiento. Claro. Y nunca pudo desarrollar una burguesía. Y bueno, algo similar pasó en América, donde la estructura social nunca permitió desarrollar, Eso es clave. salvo en algunos puertos, porque acá vemos que esta revolución, que termina, en definitiva termina siendo una revolución burguesa en América Latina, se desarrolla principalmente tomando como eje ciudades portuarias, Buenos Aires, o ciudades que tienen algún tipo de contacto con el mar. Entonces aparece en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Caracas, en Quito, y o en Guayaquil, en distintos lugares que tienen la característica de haber desarrollado una incipiente burguesía comercial. Y una vinculación con el comercio Inglaterra, británico. Que es claro, con el contrabando. Entonces, lógicamente, una burguesía de esta naturaleza no era como la Revolución Francesa, en donde estaba la burguesía, pero también estaban los sectores proletarios, Claro. sino que era mucho más conservadora. Era lo que decía Alberto, quería llevar adelante la revolución para sacarse de encima el dominio español, pero no quería tampoco que no sé, se sublevara Artigas. Claro, eso es lo que se ve en las invasiones inglesas cuando los comerciantes de aquí, sobre todo los españoles e incluso los porteños también, celebran que se haya tomado la plaza por parte de los británicos, porque dice, ahora tenemos un fabuloso mercado mundial de una potencia en expansión como Gran Bretaña y no un imperio en declinación que nos impone el monopolio y demás, como en el caso. Pero el problema es que la salida, la recuperación de Buenos Aires, la expulsión de las fuerzas británicas, tiene más bien que ver con la lealtad de Liniers y el respaldo de los criollos, de los sectores populares y del interior, pero se había generado grietas. Entonces se van las tropas, pero quedan los comerciantes. Y aquí hay una lista muy interesante que provee un autor que dice que hay 50 comerciantes radicados en Buenos Aires que son nacidos aquí en el Río de la Plata, que muchos de ellos van a formar parte de la Junta y que operaban como una especie de inteligencia británica. Entonces, que permanentemente pasaban informes y demás, porque lo que intentan hacer ellos es
que lo que no se pudo conseguir por la revolución se pueda conseguir en el curso del gobierno revolucionario. Bueno, y ahí viene todo este proceso. Por eso decíamos que el 25 de mayo es un puntapié. Y en este proceso hay, como siempre decimos, luces y sombras. Hay cuestiones que son realmente positivas y maravillosas, y hay otras que son, bueno, muy terribles o que son difíciles de recordar, digamos. Pero ahí vemos una confluencia de factores, porque una revolución no la hace ni Saavedra ni Moreno, por más que a nuestros historiadores del pasado les gustara puntualizar, digamos, sí, en una figura. En figura. Lo cierto es que son sectores sociales, los miembros de la Junta expresan esa alianza. Entonces tenemos distintos grupos. Hay un primer grupo que, digamos, que no es el directivo, pero que es imprescindible contar con él, que es el de Saavedra y las milicias, porque es el factor militar. Si Saavedra no se hubiera plegado, no se podía llevar adelante esta revolución en ese momento. Entonces, una de las tareas de los cerebros de este movimiento, uno de los cuales era Castelli, una figura que está muy desvalorizada y ninguneada en el rol que tuvo. El liberalismo argentino, digamos, exaltó la figura de Moreno y menoscabó de alguna manera la figura de Castelli, pero en el tiempo organizacional de la Revolución de Mayo tuvo más importancia Castelli que Moreno. Moreno aparece después y aparece representando un grupo. Y ese grupo es el que se nucleaba alrededor de Martín de Álzaga, uno de los héroes de las invasiones inglesas. Que estaba vinculado con los británicos del puerto de Cádiz. Exactamente. Y por eso también está el tema de la representación de los hacendados que asume Moreno, etcétera. Moreno no está ahí porque es un doctor que escribe bien, que además lo era, sino porque es el personaje designado por ese sector, que curiosamente después Álzaga termina levantado contra la Junta de Gobierno y termina siendo ejecutado más adelante, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un segundo sector. Después hay otro sector que son, digamos, los intelectuales de la burguesía comercial, que básicamente son Castelli, Belgrano, Vieites y Rodríguez Peña. Y hay algunos otros, ¿no? Pero digamos, esos son un núcleo que la famosa jabonería de Vieites, que era un grupo que venía trabajando por lo menos hacía como 15 años en difundir algún tipo de ideas. Sí. Uno de los cerebros era Belgrano, y Belgrano era como un ideólogo, y el Castelli era una especie de organizador. Era un tipo más grande que el resto, era de una generación anterior, y le tocó jugar un papel de rosquear en ese momento. Entonces ahí lograron aglutinar a todos estos sectores para forzar al virrey finalmente a renunciar. Y ahí vemos los sucesivos intentos en los cuales primero el virrey trata de postergar la renuncia. Después trata de no convocar al cabildo abierto, después lo obligan a convocar, y en el obligar al virrey a convocar al cabildo abierto del 22 de mayo, influye otro sector, destinado a jugar un papel muy importante en muchos sucesos posteriores, que es los sectores que no pertenecían a la élite. Porque es cierto que este movimiento lo conduce, lo impulsa a la élite, pero se pliega los sectores de los bajos fondos. Sí. Y estos tienen una participación importante en armar esas puebladas, en aparecer un montón de cuchilleros y de la legión de los infernales, como le decían a la gente de French y Beruti, que en los bajos fondos reclutaban a sus partidarios y que generaron bastante temor en las autoridades. Esclavos. ¿No? Claro, sí, sí. Claro. Entonces sí, es muy interesante también que participa el bajo pueblo, ¿no? Claro, claro. Que es poco mencionado esto en el relato inicial, digamos, de la Revolución de Mayo. Hoy se estudia más ese rol de los sectores más subordinados, más postergados, ¿no?
que también veían en la revolución o en este cambio de gobierno una aspiración o una posibilidad de mejorar su condición. Después se verá si la mejoraron o no en la realidad. Pero bueno, por lo menos tenían esa aspiración. Y es muy interesante ver cómo esto se refleja en la iconografía, porque en realidad se suprimió toda la iconografía de la revolución original, sobre todo a partir de la caída de Rosas y del acceso de Mitre más adelante. Y lo que se trató fue de, como si lo que se intentaba era insertarse en el mundo como una nación civilizada, se trató de quitarle todo el elemento de conflicto, de confrontación a la revolución, y por eso se dispuso a hacer representaciones de la jornada del 25 de todo mayo. Amoroso, todo era amoroso. Como un día en el cual estaban vestidos con galas, pero un día de lluvia, como había que generar el la idea virrey de hasta parecía que por poco les decía, bueno, vengan, tomen el vengan poder. y llévenselo, claro, porque ese era el punto. Es decir, en principio había que inventar un mito de los orígenes. Entonces no podían hacer la república en un día de sol, sino que había que presentar la idea de que eran las condiciones de la lluvia y demás. Por eso aparecen los paraguas que no existían en el Río de la Plata en las imágenes. Es toda una representación mitológica. Puesta en escena para decir, bueno, de estos orígenes salimos, pero además vamos a ver que bajo los paraguas están las damas vestidas con sus mejores galas y demás, cuando en realidad lo que teníamos era una ciudad que estaba con estado de sitio prácticamente, donde se estaba controlando la entrada al Congreso y estaban en la cuartelada las tropas de Saavedra en el caso de que no se diera la resolución. El Cabildo Abierto había 450 invitados, de los cuales hubo 200 que no pudieron ni acercarse. Claro. Todos los que pudieron votar en contra o a favor del virrey directamente ni podían entrar, porque cuando se acercaban estaban los hombres de French y Beruti y le decían, no, vos tomátela, mejor volvete a tu casa. Primero habían distribuido las invitaciones y después habían repartido las escarapelas, que eran de cualquier color, porque ese es otro dato interesante. Sí, no eran el debate que qué color eran las escarapelas. Eran simplemente distintivos para ver quiénes podían pasar y quiénes no, pero no tenían ningún, estaba todo color rosqueado. Preciso. En esos días nuestros próceres ni durmieron, porque se pasaron todas las noches rosqueando, arreglando entre Cornelio Saavedra, Castelli y Belgrano y era como la entrada en un búnker en cualquier elección, ¿no? Estaban ahí y decían, bueno, vos, Belgrano tenía el rol de que si la cosa venía mal tenía que dejar caer un pañuelo, entonces sí. Y ahí entraban. Claro, desde ahí entraban y pateaban todo, se lo llevaban al virrey a los golpes. El propio Belgrano dijo, si no renuncia voy a ir yo, y lo voy a hacer renunciar por la fuerza de las armas, dijo Belgrano en una de esas reuniones. Sí. Por supuesto no fue necesario, porque el virrey habría sido un héroe de guerra, pero no era tonto y sabía que no tenía posibilidades. Respaldo, claro. Sí, quería continuar su carrera el virrey. Claro, quería seguir vivo. Y bueno, se dio esta situación en la cual digamos, se designa esa primera junta de gobierno y a partir de ahí empiezan las operaciones en las cuales, y curiosamente tenemos que decir que la única revolución que nunca fue derrotada militarmente fue la que se inicia en el Río de la Plata, porque tanto en Caracas como la revolución en Chile, que es sofocada y es vencida, como en Quito, en México, en distintos lugares hubo avances y retrocesos, hubo momentos en los cuales el movimiento revolucionario inicial fue abatido y después se tuvo que volver a armar, pero acá tuvimos la particularidad de que la revolución se mantuvo en pie sin lograr ser derrotada ni sofocada, pese a que estuvo en serio peligro y en serias dificultades más de una vez. Fíjate que hay algo que es muy interesante. Cuando Fioret en ese libro En Pensar la Revolución Francesa dice, cada vez que sale un libro en Francia sobre la monarquía de los merovingios pasa desapercibido y solamente es consultado por los especialistas. Pero cada vez que sale un libro sobre la Revolución Francesa, pese a que hay decenas de miles de libros sobre la Revolución Francesa, genera un debate en los medios, genera un debate en las cámaras y demás.
Y él lo intenta explicar diciendo, bueno, lo que pasa es que en realidad muchos de los principios y de los objetivos que se plantearon en esa revolución todavía no se han cumplido, de modo tal que la Revolución Francesa sigue estando presente en nuestra actualidad. Nuestra revolución, en cambio, no tuvo un texto programático como la Declaración de los Derechos del Hombre y demás. Ciudadano. Y lo que tiene más aproximado esto es la gestión de la Asamblea del año 13, que termina drásticamente delimitada a partir de los cambios en los sucesos europeos. Entonces, no es que nosotros permanentemente hagamos referencia o cuando sale algún texto sobre la Revolución de Mayo tratemos de reflejarnos y ver, a ver qué es lo que se cumplió y qué es lo que dejó de cumplirse, porque en realidad fue una revolución muy pragmática, ¿no? Claro, es decir, trató básicamente de garantizar el orden, pero no se propuso un proyecto como después de alguna manera, por eso va a tener que ser completada luego en el 16, el 15 y en el 16. Digamos que el proyecto no era explicitado, porque incluso Saavedra, a quien sí, muchas veces se acusa de ser conservador, ¿no? Pero en algún momento, recordando aquellos días, él dice que se hablaba de Fernando VII y de la autoridad de Fernando VII por una cuestión política. A ver si encuentro, dice Saavedra en sus memorias. Con las más repetidas instancias solicité, él dice que no quiso ser presidente de la Junta, no solo por falta de experiencia y de luces, sino también porque habiendo dado tan públicamente la cara, no quería que se pensara que el tipo había actuado por una cuestión de ambición personal, ¿no? Dice, por política fue preciso cubrir a la Junta con el manto del señor Fernando VII, a cuyo nombre se estableció, y bajo de él les pedía sus providencias y mandatos. Esto es lo que se conoció como la máscara de Fernando. Sí. Pero lo que está diciendo en sus memorias, escritas mucho tiempo después, Saavedra, es que de entrada ellos sabían, ellos tenían un propósito independentista, aunque esto no era confeso. No. Por lo menos en el núcleo duro de ese sector que participó de la Junta de Gobierno. Decían, bueno, actuamos por Fernando VII por una cuestión política, nada más. Es una cobertura. Pero ahí hay una intervención del cónsul británico que es muy interesante, porque aquí se daba este siguiente problema. El Cabildo de Buenos Aires había generado la revolución. Ahora, el Cabildo de Buenos Aires tenía autoridad exclusivamente sobre la ciudad de Buenos Aires y su ejido, pero no podía imponer su autoridad sobre el conjunto del virreinato. Sí. Los británicos tenían un problema, que ellos eran aliados de Fernando VII, razón por la cual no podían permitir ni aceptar la revolución, aunque le favoreciera, porque iba a impulsar el libre cambio. Entonces, la sugerencia que le hace el cónsul a las autoridades de la revolución es que asuman el poder a nombre de Fernando VII, lo que se conoció como la máscara de Fernando VII. Claro, y es uno de los motivos por los cuales cuando Belgrano, 2 años después, enarbola la bandera nacional, que el primer triunvirato le ordena arriarla. ¿Por qué? Porque dice los compromisos, pone en peligro, dice Rivadavia, los pasos ante terceras naciones. Nuestros pasos, las terceras naciones en realidad era Inglaterra. Claro. Que no quería que enarbolen una bandera independiente por los problemas que le podía generar. Y porque eran aliados, claro. En el medio. Pero hay una cosa interesantísima, porque en realidad cuando deciden que van a asumir el poder a nombre de Fernando VII, dicen, bueno, necesitamos algún elemento que aluda a Fernando VII. Entonces dicen, hagamos un cuadro. El problema es que no lo conocían a Fernando VII, porque Fernando VII en realidad era el hijo del rey que había abdicado en el marco de la farsa de Bayona. Entonces algunos que habían estado en España empezaron a contar cómo lo habían visto, los relatos, e hicieron un cuadro, que era el que presidía las sesiones. Que era un tipo que no tenía nada que ver con Fernando VII. Pero digamos que los reyes de España tampoco conocían nada de América. Es cierto. ¿No? Y sobre todo los últimos. Los últimos. Sí, porque yo he leído investigando para mi último libro, las consideraciones que hace el rey Carlos III sobre previo a expulsar a los jesuitas, y dicen cada barbaridad por el desconocimiento geográfico, ¿no? Creían que había un peligro de que los ingleses pusieran junto con los jesuitas un reino independiente.
en el centro, en la zona del Paraguay, Sí. y que para llegar ahí podían entrar por la Amazonia o podían entrar por la Patagonia. Esto revela que el tipo miraba el mapa y no tenía No tenía idea de lo que idea. había en Sí, el por la medio, estratosfera. ¿no? Claro, claro. Bueno, el Eso día es muy cierto. 22, ese famoso debate, un poco para terminar ¿Tenemos la mensajes? discusión, no Terminar figura la porque... discusión y casi terminar el programa. Te digo. Claro, ya tenemos muy Así poco. que- 22 de mayo fue interesante porque hubo el debate, digamos, ideológico, que en realidad el debate ideológico no decidía nada, la cosa ya estaba decidida en otro lado. Pero era importante porque como éramos españoles, descendientes de españoles, como dijo alguna vez Belgrano, tenemos todos los vicios que tienen ellos, decía Manuel Belgrano. Y uno de los vicios es el de la argumentación retórica. Entonces no podía haber un cambio de gobierno sin una argumentación retórica basada en las discusiones de Chuquisaca, de Salamanca, etcétera. Entonces todo empezó con una serie de posiciones. La más tremenda de todas, la más bruta, digamos, y que explica por qué los españoles perdieron América, fue la del obispo Lué, que era el obispo de Buenos Aires, Sí. y que salió a decir que había que bancar al virrey y que había que bancar a cualquier español que tuviera la autoridad, porque los que tenían derecho a gobernar España eran los españoles por ser españoles, y que si hubiera un solo español en América, los americanos tenían que obedecerlo. Por supuesto, cuando dijo eso, lo único que hizo, le hizo escaso favor al virrey porque enardeció los ánimos. A primera argumentación es la a que le contestó Juan José Castelli. Y Castelli básicamente lo que hizo fue invocar la teoría del jesuita Francisco Suárez, que mucho tiempo antes, un teórico jesuita que además había sido prohibido por España, pero que se estudiaba mucho en Chuquisaca. ¿Qué había dicho Francisco Suárez? Que el poder viene de Dios, y del Dios baja el monarca, pero cuando el monarca no está, vuelve al pueblo. Entonces, Castelli decía, la teoría de la soberanía retrovierte al pueblo, por tanto, estando ausente el rey, el pueblo reasume su autoridad. Frente a esto había el problema que señaló Alberto, que esto era un cabildo municipal de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo podía asumir la representación de todo el pueblo? Y este fue el argumento que utilizó el fiscal Manuel Villota, que era el fiscal de la audiencia, y que lo que quería era tratar de postergar la renuncia del virrey, diciendo, bueno, pero ¿cómo nosotros vamos a asumir la representación de todos los pueblos del Río de la Plata cuando somos solamente el Cabildo de Buenos Aires? Esto evidentemente tenía razón desde el punto de vista político, pero en realidad era una argumentación nada más que para dilatar la cuestión. Y a esto fue a lo que contestó Juan José Paso, que era una contestación razonable desde el punto de vista revolucionario, pero que lamentablemente después se convirtió en una de las bases del unitarismo, digamos, que dijo, bueno, Buenos Aires, por ser la capital del virreinato, de alguna manera somos un conjunto de pueblos hermanos, pero ella es la hermana mayor, entonces puede asumir la representación provisoriamente de todo el... Y aparte porque Buenos Aires se puso al hombro durante las invasiones inglesas, fueron Claro. las que, La que realmente había se habían puesto cobrado al hombro más- la defensa. Claro. Entonces eso le daba derecho a Buenos Aires a poder opinar. O por lo menos le daba una excusa para intentar ejercer una supremacía, que en ese momento no aparecía como una supremacía, pero que con el tiempo se fue convirtiendo en eso, ¿no? Sí. En un intento de hegemonizar, al punto de que muchas décadas después, Juan Bautista Alberdi, un personaje del cual algún día tenemos que hacer un programa, él dijo, bueno, las provincias interiores de la Argentina reemplazaron el dominio del rey por el dominio de Buenos Aires.
cambiaron un amo por otro. Ujú. Así es. Por el puerto, por los Sí, sí, intereses sí. del puerto, lamentablemente, ¿no? ¿Porque querías seguir en la situación colonial? No. Bueno, pero esa es digamos, el resultado de un proceso histórico que Así no es. siempre termina donde los que lo gestaron Claro. pretendían, porque Sí, sí, obviamente dentro de las personalidades más lúcidas que tuvo la Revolución de Mayo había una idea más continental, un hombre como Belgrano, Castelli, Sí. tenían una visión más continental. Y eran pero hombres bueno, ilustrados. aparte. terminó todo apabullado por los intereses de la Y comerciante Exacto. también porteña, otro ¿no? elemento, pero ya no nos queda tiempo para desarrollarlo, es que la revolución se fue comiendo a los protagonistas. Eso como así. Eso Sí. también. Y el año que viene se cumple, aunque falta mucho tiempo, pero son 200 años del fallecimiento de Manuel Belgrano. Hay Un que- hombre que, si bien no murió comido por la revolución, sí consumido, porque digamos la revolución le llevó su su salud. vida, ¿no? Ujú. Efectivamente. Bueno, nos tenemos que Nos despedir. tenemos Bueno, les agradecemos a los oyentes la compañía y nos escuchamos el lunes próximo en Luces y Sombras de nuestra historia. Muchas gracias. Luces y sombras de nuestra historia.